Hola, ¿qué tal, piltrafillas? Bienvenidos a mi videoblog. Videoblog que grabo con el invitado especial hoy, José Antonio Gelado. Hi, konnichiwa, genki desu ka? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Estás aquí en Tokio, en los Tokios? ¿Contento de estar aquí? Muchas ganas, sí. Muchos años pensando en venir. Genial. Y vamos a empezar por el principio, que es como mejor se empieza. Presentándote, José Antonio Gelado. ¿Quién es José Antonio Gelado? Pues no sé si un geek o un friki, siempre me he sentido más geek que friki, por lo menos por denominaciones, pero nos entendemos. Y curioso, o sea, la palabra que mejor me define curioso. O sea, me apasiona descubrir cosas, cómo funcionan, cómo funcionamos las personas y cómo nos relacionamos con las máquinas. Interesante. Porque yo como te conocí fue a través de los podcasts, porque iniciaste un podcast que se llama Comunicando, el primer podcast como tal en español, en España, no solo en España, sino en español, ¿no? Sí. Y pues a partir de ahí empezaron a salir otra serie de podcasts. Podríamos casi ponerlos en orden, del 1, 2, 3, seguro tienes una lista así, y seguro me puedes decir, olvidando, pero ¿cuáles son los 5 primeros, así recuerdas, un poco de cabeza? Yo me acuerdo de los 2 primeros, porque claro, al buscar yo descubrí los podcasts a través de Adam Curry y de Dave Winner y digo, coño, pues que tiene que haber un español, ¿no? Tiene que haber un podcast en español. Y no encontraba, digo, pues nada, pues vamos a hacerlo. Y luego al poco tiempo en México había uno que era el podcast más corto de la historia, que es el que yo creo que es el segundo. ¿Y se llamaba así? El podcast más corto de la historia. Y hizo 4 capítulos y ya lo grabamos. Y ese yo creo que era el segundo y empezamos por días. O sea, yo empecé un día 1 y empecé el día 5. O sea, fue todo muy así. ¿Qué día empezó? No me acuerdo exactamente, pero vamos, que fue como 2 o 3 días después del mío. más jodido, tío. Claro, sí, por eso digo el día 3, para que no rime. Por el culo tengo 100 pies. Talarinco. Y luego ya, no sé qué, ya, porque claro, en el momento que escuchas algo ya en tu idioma y si te está interesando el tema, ya enseguida se empieza a animar gente. Claro. No sé si al tercero, cuarto, quinto, pero sí ya estábamos ya un grupo ahí de gente haciendo cosas en español y ya claro, yo más contento de por fin poder escuchar, porque me interesaba algo en contar, español, claro. pero también escuchar qué se estaba haciendo. Entonces, eso fue Sí, yo creo que algo que define a un podcaster es ser escuchante de podcast. Claro, porque si te gusta normalmente contar, te gusta que te cuenten cosas, que te cuenten historias. Sí. Y no necesariamente de tu temática, ¿no? Lo comentábamos, por ejemplo, recuerdo tu podcast de Mochileando. Ajá. Y voy a ser la única persona que lo recuerda. Pero... Me encantó porque, claro, era un podcast de viajes. Dices, vale, un podcast de viajes, pero había muchas cosas de viajes tal, pero en formato podcast no. Y eran tus experiencias, tus hoteles, tal, y además mochileando. Te dan una idea de la forma de viajar. Y por lo tanto era otro... No era un Lonely Planet en formato comunicando, no. Emigrando, mochileando. Es que el gerundio, creo que el gerundio está muy poco valorado. Sí. El gerundio yo siempre lo he defendido, siempre te enseñaban ahí a escribir y tal, que el gerundio hay que evitarlo y tal. No, pero defendamos el gerundio, viva el gerundio, ¿no? Y brindemos por el gerundio. Tú aparte, brindemos por el gerundio. Viva los gerundios. Venga ahí. Qué rica esta birra. Y tú tenías un bagaje de radio, porque tú habías hecho radio antes. Yo empecé en tema periodismo, estas cosas, porque yo lo que quería era sonido. Yo quería ser el que controla el sonido en un concierto de ACDC o técnico de sonido, ¿no? Técnico de sonido. Pero claro, cuando luego fui enterándome, o en aquel momento tampoco me asesoraron bien y tal, dije, pues ya está, para aprender a hacer esto tiene que ser algo relacionado con radio. Radio, pues tienes que hacer periodismo. Vale, pues hago periodismo pensando en radio. Fui avanzando la carrera, primero, segundo, tercero, y ahí solo se hablaba, claro, hace unos añitos, de periodismo escrito, de prensa, todo orientado a prensa o a televisión. Pero de radio no venían por ahí, venían por otro lado. Y al final, pues bueno, no llegué a terminar la carrera, pero que no terminé de encontrar el punto, hasta que descubrí ya Internet. Y cuando vi ya que Internet podía ser una forma de canalizar eso y de crear contenido y de controlar todo el sonido, para mí ese fue lo que ya encontré lo que me gustó. Luego ya tiré más hacia la parte más de tecnología, cómo funcionaba el sonido y tal, más que la parte de periodismo. Pero bueno, por eso el podcast para mí era lo perfecto, porque era la unión de radio, de tecnología y luego ya pues los temas que me interesaban a mí, de móviles, de internet, de estas cosas. Claro, y es curioso porque los podcasts empezaron contigo en España, en español, siendo un podcast
bastante currado, diría, porque tenía... Claro, para mí era una chapuza, era una auténtica chapuza. de la radio, pero... Claro, pero, por eso digo, con los medios que hay en la radio, con el técnico, con el sonido, todo bien, tus auriculares buenos, tus micros. Yo escuchaba un programa bien balanceado, con buen sonido de voces, de música, con música seleccionada, con cortinillas entre secciones. Y esto currado que luego cuando vino otra gente, de alguna forma intentó imitar el formato y hacerlo bien. Y luego también empezaron a llegar otros podcasts más frescos, digamos de alguna forma. Sí, más amateur, más podcaster más puro, de digamos. grabar por grabar. Que ha sido una cosa que ha seguido la tendencia ahora durante más tiempo, ha sido los que han ganado de alguna forma. Y ahora de nuevo están empezando a surgir podcasts más currados, también como Serial en Estados Unidos, ya con una producción, con algo todo, que parecen ser los podcasts que son como los que han encontrado la fórmula de cómo de verdad hacer dinero, ¿no? Parece, ¿no? Es como curioso las frases. Un poco péndulo también, ¿no? Sí. Todos están muy producidos, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando luego fui conociendo ya otros podcasts, ya los conocías en persona y tal, y te decían, hombre, es que al principio yo escuchaba comunicando y me impresionaba, pero en el mal sentido de decir, joder, es que esto está tan currado que yo no voy a hacer así de bien, que yo no quiero, o no quiero, no puedo, no tengo tiempo, lo que sea. Y decía, no, pero sí que precisamente a mí lo que me parecía del podcast es que no hace falta acción, si es que tenéis que ver cómo era el programa. Yo tenía un abrecartas con un micro de pinza, con un alambre de estos del pan, una brida de estas del pan atado al puesto para que me coincidiera la altura y con un cable ahí pelado conectado que a veces sonaban zumbidos y me decían, ¿cómo haces los sonidos eso? Y digo, que no los hago, que está mal conectado el micro. La imagen de lo que tú quieres hacer y que dices, me ha quedado una chapuza pero lo voy a publicar y cómo lo percibe la gente. Claro, me parecía súper currado, claro, tío. Y estabas grabando y sonaban pájaros y decía, que María, el pájaro este se me está colando y el de la moto, el de la moto que pasa. Y cuando luego había gente que decía, es que a mí me gusta Queda mucho bien, que se escuchen los pajaricos, porque lo estás escuchando. Hi. Hi.ちょっとじゃない。Este caga isla. Esto es aquí un podcast en directo, Nos quieren echar. un videoblog en directo. Ahí. Aprendemos japonés. Sí, los quieren echar porque cierran en 8 minutos, pero no lo conseguirán. ¿Qué te estaba diciendo, tío? Sí, bueno, que ahora es curioso que toda la gente que hace podcast, bueno, no toda la gente, pero hay una tendencia de tener un material brutal. De tener el microcardioide de condensador, de tal, con el anti-popping, con un soporte para que no te pasen las vibraciones de la mesa. Y la foto para que se vea el equipo que tienes, el mosaico y tal, ¿no? Que de verdad sí se escucha guay, pero el problema es que puede intimidar a gente. Eso es lo que yo me dio la sensación de seguramente, que no, al revés, precisamente la gracia es porque es lo contrario, para eso ya está la radio. Sí. Cuando en realidad yo mi podcast, que es lo que grabo ahora, que decidí no tener en web ni nada, sino hacerlo, publicarlo en Spreaker y solo en Spreaker, porque es muy sencillo, lo grabo con el móvil, hablo en móvil, se escucha muy bien. Para lo que es una conversación de lo que yo quiero contar y tal, perfecto. Y centrarte en el contenido, claro, lo que te interesa es el contenido. Claro. Y solamente eso. Entonces que haya los dos tipos también, pero dejar claro eso que se puede hacer. Este videoblog, ¿cómo se graba? Tú lo estás viendo ahora. Sí, no, con el iPhone tirado y ya está. En muchos casos podría ser mejor, el iPhone. Podría ser mucho mejor, sí. Pero, ¿qué es lo que me permite grabar un vídeo? Nos permite grabar un vídeo diario y subirlo, editarlo fácilmente, el iPhone. Porque tenemos el iPhone, grabo con el iPhone y lo monto en el iPhone. Lo subo, tienes cámara, tienes editor, grabación de audio, vídeo, todo integrado, puedes ver el contenido y grabar y darle a subir. Sí. Hemos estado hablando antes de mejorar el sistema, de una cámara, no sé qué. ¿Cuál es el problema? Si hiciera eso, haría el vídeo diario, a lo mejor y tienes que ir con un equipo, tienes que ir con una mochila, tienes que ir con baterías, tienes que llevar todo cargado, es decir, tienes una serie de requerimientos que lo que te hacen es que te entorpece el ritmo. Sí. Porque yo ahora mismo... porque no te dedicas a ello, es decir, que no trabajas en una televisión no puedo hacer y luego llegas y lo editas y tal, o en tu propia productora. Sí. Y yo tengo vídeos que he grabado con una cámara buena que he grabado de cuando hemos ido a comprar videojuegos y que los quiero sacar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tengo bastante contenido que tengo que editar y de momento no lo he sacado y no tengo tiempo de sacarlo porque me requiere sentarme delante del ordenador 5 horas a montarlo. Pues no, como
Yo cuando me preguntan más o menos qué, o sea, bueno, más o menos no, cuando me preguntan, pero ¿qué hace falta para grabar un podcast? ¿Qué requerimientos, tal, no? Entre pues, gente de universidades que están haciendo tesis y tal. Antes, pues sí, ¿no? Un Audacity, un micro sencillo, un tal. Un móvil, o sea, y a veces decir, no, que sea smartphone, te lo dices, que grabe audio, y si ya lo puedes subir ya directamente y editar un poquito, pues ya está. Y de hecho hay muchos ejemplos de eso, de podcast diarios y demás, grabados móvil y fuera. Sí. Emilcar Daily, que es un podcast de lo más escuchado en español. Vale, él tiene su micro porque graba y le gusta mucho la calidad del sonido, pero está grabando con el móvil, o sea, la plataforma con la que graba es el móvil con un micrófono conectado al móvil. Vale, y todo esto es algo que, claro, que me interesa mucho, pero en realidad no es mucho entrevista, que es a donde quiero ir también. Que es, siempre lo que queremos hacer en nuestras entrevistas es ver un poco la trayectoria, las motivaciones, qué te hace prosperar, qué te hace avanzar hasta cierto lado. Entonces, ¿qué trayectoria has seguido desde, vamos a empezar desde este momento que estabas en la radio, el podcast? ¿Cuál ha sido tu historia profesional en todo este mundo? Yo reconozco que he dado muchos tumbos, es decir, me han interesado muchas cosas, pero no en una línea, es decir, no de profundizar mucho, sino de ir abriendo muchos campos, ¿no? Unos vas siguiendo más, otros los vas dejando a un lado. Por ejemplo, ahora reconozco que he dejado más de lado el tema de podcasting, el tema más de creación de contenido, y ahora me interesa más pues, el tema de tecnología llevable, wearable, cuerpo, como lo queramos llamar, pero la tecnología más cercana, ¿no? Más que llevas encima. Sí. ¿Por qué? Por todo el tema de mediciones y el tema de ir haciendo análisis. El podcast, por ejemplo, o la trayectoria, lo que sí podría, pensando así un poco cuál sería la trayectoria, yo creo que sería la curiosidad, el aprender cómo funcionan las cosas y cómo me afectan o cómo me permiten comunicarme, contar cosas. Por eso también era comunicando. Alguna vez ya lo he dicho, era comunicando por la línea de teléfono, que comunicaba cuando me llamaban, pero comunicando en el acto de conectar, de comunicar y de contar cosas y ver qué reacción tiene. ¿Hacia dónde podría ir la cosa o hacia dónde podría ir la tendencia? No lo sé. Yo creo que eso es lo que también lo que más me motiva, ¿no? El dejarme un poco llevar por lo que te va interesando. ¿Y alguna vez tú te has planteado, quiero ir hacia un lugar? O sea, ¿has tenido un enfoque en la vida o has sido un poco, te has ido llevando por lo que te apetecía hacer? ¿Cómo ha sido? Las dos cosas, pero el modelo común o la línea sería el dotarme de la independencia, del poder decidir dónde vivo, por eso me interesa muchísimo el tema del teletrabajo, oficina móvil, móviles, primero, comunicando. Al principio quería hacer un programa parecido a lo que hacía en la radio, que era de internet, pero cuando llegaron los móviles con internet, ya dije, ya está. La fusión de los dos mundos perfectos, la movilidad y la conexión, llevarla encima. ¿Hacia dónde puede ir? ¿Hacia dónde me dejará llevar? No lo sé. La verdad es que no lo sé. La única línea que sí tengo clara es esa. El poder trabajar, y sigo pensando en poder trabajar en cualquier sitio. Ese sí es mi meta, mi línea, mi objetivo. Porque al final siempre te basas en algún sitio. O sea, al final siempre estableces raíces y tal. Pero esa línea, seguir trabajando en eso. Crear independencia. Sí. Hay además Segundo piso. y no, es decir, que ya pronto Aquí no barren, ya nos van a tirar de aquí. No, pero casi. Siempre nos echan de aquí. Es que cierran tan temprano. Vale, la pregunta... Que son las 9:30, es lo que tiene, son las 9:30. La pregunta típica de la casa que siempre hacemos a todos es: ¿qué hay en tu vida que si no tuvieras, tu vida sería peor vida? Algo que te hace mejor persona, que te hace que te lo pases mejor en tu vida, que lo que sea. ¿Qué hay en tu vida? Pero de algo que tengo yo, que Un hobby, algo de tu forma de ser, alguna característica, algo en general. La curiosidad, no sé, es lo que mueve todo, es lo que al final es lo que nos mueve a todos, ¿no? Y es lo que te hace no acomodarte o no sé, no establecer un sitio y decir, bueno, aquí me quedo y demás, ¿no? Sino eso. La batería del móvil. La batería del móvil. Chan, chan, chan. Aquí hay que poner algún efecto, ¿no? ¿Y hay algún hobby, alguna cosa que digas tú, me define como persona, me gusta y quiero seguir haciéndolo? Que en su momento serían los podcasts de alguna forma. ¿Hay algo así que
Sí, lo que pasa es que me da un poco de pudor, de vergüenza reconocer que es el contar cosas, pero últimamente, en los últimos por lo menos 3 años, 4 años, es lo que menos hago. Ajá. Que es comunicar, publicar. Sí. He estado como más cerrado. Y esto que ha pasado de tú estar haciendo el podcast que te gustaba y que tanto éxito tenía, y de repente, porque mucha gente sí que hace un podcast o hace lo que sea, desaparece de ese podcast, pero continúa haciendo otra cosa. Pero tú has dejado, ¿no? de crear este tipo de... Es que hay una participar parte en personal de la podcast. que no me gusta hablar mucho, de la parte personal públicamente, me refiero, no, o sea, grabando, no, luego ya entre personas contamos y tal. Pero sí hubo como una decepción y el sentimiento de estar hablando de cosas que en realidad lo que me sentía era muy marketingiano, muy a hablarte de cosas para vender porque tienes que tenerlo, porque es lo último, porque tal. Y luego ya pues, la relación con las marcas, de te invito, tal, pero luego lo que me cuentas no me gusta, va, pues no te voy a volver a invitar un día más y ya me dejaron de invitar a casi todas las grandes marcas. Y ahora, ¿por qué? Porque o no hablaba como les gustaba, como es lógico, son marcas para vender. Entonces esa sensación de vendemotos, por decirlo así, claro, no quiero decir que todo el marketing sea eso, pero por lo menos como yo me sentía, marketing es para vender, pero como yo me sentía, hizo que me alejara un poco del área y luego de la forma de contarlo, pues eso, también y sinceramente, el no ver un retorno, el no ver unos ingresos para un tiempo que estaba dedicando y que estaba desatendiendo de lo que era su trabajo. Por lo tanto, al final que he tenido que reorientarme, también casualmente coincidiendo con lo más agudo de la crisis, a orientarte al trabajo y a cosas que además de gustarme, tengan un retorno. Comunicando, aparte de la inversión que podías tener en cuanto a publicidad, te dio una inversión en reconocimiento público, en conocimiento, que cero, ¿no? No, cero no, pero tenía 10 eurillos, 5 eurillos, tal de unos Claro, anuncios. pero sí que tenías un pero retorno era... de que te conociesen, que te llamas a algo y seguro Sí, no, eso sí, no, claro, trabajo eso sí. Y que te llamo, y sobre todo que había perdido un poco el contacto con gente de periodismo y tal, profesores, que luego lo retomaron conmigo, no por la... Porque claro, yo he estado 12 años en radio, estaba en COPE, estaba en Cadena SER, estaba haciendo muchas cosas, pero veía que el retorno era porque empecé a hacer radio a través de internet. Llámalo podcast, llámalo radio, llámalo como quieras. Y hubo profesionales que se interesaron en eso, ¿no? Que querían esa fórmula. Y me gustaba mucho luego la parte también de enseñanza y me sigue gustando mucho, es algo que me apasiona, es el enseñar a gente que venga de radio a meterse en el tema de podcast. Curioso. Entonces eso era muy motivador. Como todo, también tuvo su auge, luego ya fue un poco adaptándose, no lo llamamos declive, pero se fue integrando y fue como siendo como una parte más. También ha sido como oleada, ¿no? Claro, sí, siempre son así, ¿no? Yo diría que ha habido como 3 oleadas en el podcasting. Sí, porque es eso y volverá a lo que estabas comentando al principio, otra oleada de más profesional, menos profesional, siempre será así. Ahora, por ejemplo, está muy movido en España el tema del podcast, ha vuelto otra vez en un auge, porque Prisa, que es una gran empresa con mucha presencia en muchos países en español, ha apostado en una plataforma propia de podcast con producción propia, digamos, al margen de la radio. No de agregador de podcast, sino de su propio contenido, y claro, con locutores, con seriedad, con rigor y tal. Y eso yo estoy seguro que tarde o temprano hará que mucha gente se plantee la hacer podcast a lo mejor más currados o más tal, pero también mucha gente, pues eso, en música sería la aparición del punk respecto al psicodélico y tal. Pues aquí yo creo que es la misma idea. Y después del punk volverá otra de ellas. Sí. Y para ir terminando, porque estoy seguro que el cuarto aviso va a ser menos amigable. Sí, que se nos termina la batería, el bar, la cerveza y todo. Sí. No, la batería creo que te aguanta, pero lo que no va a aguantar va a ser que nos echen. Mi pasión son las baterías. Mi pasión son las baterías. Baterías no las baterías. El tema de Japón, el título de Japón, que no me parezca. ¿Por qué? Eso nos hemos reencontrado. Aquí sí, después de 7 o 8 Un montón de años. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Japón? ¿Por qué estaba en tu cabeza Japón? Yo creo que hay una serie de puntos del planeta que son de obligada visita para un geek, friki, como lo quieras llamar. Son lugares de peregrinación, Silicon Valley, no sé, bueno, iba a decir otro que no sea Japón, y Japón. ¿Por qué? Por Akihabara, o sea, solo por esa zona ya merece la pena Japón entero. Y por la relación de la tecnología que yo creo que desde fuera siempre... Ahora también tengo una sensación de un poco de decepción, que no es como todo tan puntero y tal, y la gente no va con Google Glass por la calle y realidad virtual, o pues eso, pero esa cercanía con la tecnología implantada en todos, o sea, que los platillos de los restaurantes tengan RFID, que no sé, que te dan
el QR para no sé qué, los códigos, las farolas, me he fijado, cada farola tiene un QR que me imagino que el señor que las mantiene lo vigila y le dice el estado. Ese tipo de cosas es lo que me atraía muchísimo de Japón. Sí que es verdad Aparte que... del choque cultural, aparte de todo lo normal, digamos. Pero en la parte geek es eso, es la tecnología cercana, Sí. lo asumida. Sí que es verdad que está muy unida, o sea, que se ve algo muy natural la tecnología. Y ves a la gente mayor, mayor de verdad, usando teléfonos móviles y tal, que lo ven como algo normal, porque la tecnología es algo que está unido a la vida de un japonés desde siempre. Y en España a mí me da mucha pena cuando, no, yo es que soy muy mayor, ay hijo, ¿cómo voy a tener email? Claro. ¿Pero por qué no? O móvil o smartphone o WhatsApp. Porque es lo normal. Que nos van a echar. Vale, pregunta rápida. ¿Qué te ha llamado la atención de Japón que no te esperabas? En los 2 días que has estado. Eso, que no es todo tan tecnológico, que no es tan fácil pagar con tarjeta, que hay una serie de cosas que como que das por hecho y no es tanto. Lo que se comenta, todos seguro que lo hemos comentado, de con inglés, no. O sea que es muy tradicional y muy cerrado, podemos decir, para muchas cosas y muy abierto y muy separado. Entonces ese contraste también no decepciona, pero que no te lo esperas, te rompe el esquema, ¿no? Siempre se dice que Japón, sobre todo Tokio, es una ciudad de contrastes. Claro, y es la leche. Totalmente cierto, que es como lo define. Y nos echan de aquí. Me encantaría hablar más contigo, pero seguiremos hablando, pero no con la cámara. Venga, hecho. Bueno, un placer. Un placer. Nos vemos. Hasta luego. Like and subscribe. Que si no, no lo hacen los cabrones.